Ricorda 106.4 FPP, la radio del pueblo. Son 6.4. Escenarios del mundo. Nuestro compañero Carlos se encuentra en la Rusia, nuestro director se encuentra en una gira de trabajo y aquí estamos haciendo el trabajo también de llevarles a ustedes la emisión correspondiente. Pues bien, vamos retomando el camino y vamos haciendo la introducción, como debe de ser, a esta emisión Américas desde el 106.3. Pues bien, vamos a tener ahora, como de costumbre y ha señalado nuestro director Osler Amaro, el programa con las diferentes secciones. Comenzaremos con un pequeño corte musical y después continuaremos con la columna de Juanito Guanabacoa, Crónicas de Juanito Guanabacoa, y el programa que tenemos preparados en México, que se darán el día 1 de julio. Hemos visto una serie de pensamientos, pues vamos a decir, laterales, que son los tanques de pensamiento o laboratorios de ideas, que está atrás de algunas personalidades de las campañas políticas, en el contexto internacional, ver cómo influyen ya como una fuerza de opinión los grandes medios, y así también actores que se van dando de otros países en la política de nuestra Así es que región. Hemos visto, por ejemplo, en México, que está una chica guatemalteca y también un personaje peruano, pues dando su opinión, tratando de influir en la cuestión pública sobre las ideas de la votación, del proceso que va a involucrar a los mexicanos y que representa la elección más importante en los últimos años por el número de potenciales electores, por la coyuntura. Así es que hemos visto, por ejemplo, en México, que está una chica guatemalteca y también un personaje peruano, pues dando su opinión, tratando de influir en la cuestión pública sobre las ideas de la votación, del proceso que va a involucrar a los mexicanos y que representa la elección más importante en los últimos años por el número de potenciales electores, por la coyuntura internacional. Tenemos también una entrevista que él ha realizado y otra que nos ha concedido el doctor Norberto Emmerich, que es un especialista a nivel internacional sobre narcotráfico y procesos electorales. Parecen temas que no tienen conexión, pero vamos a ver cómo todo esto en el entramado social y político de la región se da. Bueno, muy buenas tardes. Estamos en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en el ciclo Mundos Sociales. Hoy tenemos la visita del doctor Norberto Emmerich, que es un investigador que está trabajando en México, más específicamente en la ciudad de Juárez, que también ha tenido una experiencia muy importante de formación de funcionarios policiales y militares en Ecuador, y está de visita en la Facultad de Ciencias Sociales y aprovechamos para hacerles algunas preguntas. También trabajando un tema, ha publicado libros sobre investigaciones sobre la geopolítica del narcotráfico. Entonces queremos aprovechar que la coyuntura argentina, en la agenda social y electoral, ha entrado el tema del narcotráfico. ¿Qué visión tenía sobre esta situación en la Argentina que se ha instalado en las últimas elecciones y en la agenda mediática también el problema del narcotráfico? ¿Qué visión tiene sobre este tema? Buenas tardes, gracias por la invitación para participar aquí en Sociales
en el debate sobre estas problemáticas. Respecto a tu pregunta, sí se ha tornado el tema del narcotráfico, el crimen organizado en Argentina como tema, se ha ocupado un lugar central a partir de la decisión del gobierno de declarar una emergencia de seguridad en virtud de la magnitud supuesta que tienen estos problemas en la agenda argentina, ¿no? No es algo que irrumpe insospechadamente con esta magnitud. Había algunos antecedentes, incluso del gobierno anterior, que hacían presumir unos avances de securitización en la agenda política del país. Pero, por supuesto, no se había dado un traspaso de la frontera tan importante como el que ha dado este gobierno, ¿no? El cruce de frontera más importante es el borrar cada vez con mayor claridad la distinción entre seguridad interior y defensa exterior. Algo que el gobierno anterior, aunque había dado algunos avances tolerando o permitiendo el involucramiento de fuerzas militares en tareas de solidaridad o rescate, siempre bajo dirección civil, no había dado un salto cualitativo tan importante como este. Y en este sentido, entonces, lo novedoso es el hecho de que se haya colocado en el tope de la agenda política del país la problemática vinculada con crimen organizado, lo cual tiene dos características centrales. Primero, es totalmente innecesario que así sea, y segundo, es totalmente contraproducente y peligroso tomar una decisión así. Innecesario porque el narcotráfico, el crimen organizado, no tiene las dimensiones que el gobierno le atribuye, aunque por supuesto en términos de medios sea impactante y enseguida, sin mucha argumentación y discusión, la población asume sí que es el principal problema del país, cuando a la orden de jerarquizar problemas quizás ocupe algún puesto dentro de los 10 problemas más importantes, ¿no? Pero bueno, ahí lo colocamos como que es el más importante de los temas y por ser el gobierno el que toma la decisión, hace que de no ser un tema importante sí se coloque y sea un tema importante. Ese es el primer paso decisivo que se ha dado. Y en segundo lugar, la cuestión del crimen organizado, además de no ser un tema importante, también implica esta decisión una serie de procesos y consecuencias muy contraproducentes, en el sentido de que la gente asume una situación de peligro, una situación de alza de los indicadores relacionados no con el delito común, sino con el crimen organizado, sin que en ningún momento el gobierno asuma la idea de que si el crimen organizado es tan importante como él menciona y decide, es porque el Estado lo permite en todo caso. Sin embargo, el tema ha sido presentado y incluido en la agenda de los medios de comunicación como un tema relativo a determinados grupos y sectores de personas, a determinadas actividades y determinados perfiles. Claramente, si el crimen organizado fuera un tema importante, lo sería porque el Estado lo tolera, lo avala y lo sostiene. Pero eso ya no forma parte del debate que el gobierno presenta. En el modo en que se presentó la cuestión, principalmente en el campo mediático, pero también con alguna participación de algún político profesional, especialmente en momentos de campaña electoral, se ha vinculado el avance del narcotráfico en la Argentina a una supuesta futura mexicanización de la Argentina o incluso colombianización de la Argentina. Usted que tiene experiencia de haber trabajado tanto en Ecuador, en los países andinos, como en México, ¿es posible pensar estos paralelismos? No, o sea, pensarlo sí, por supuesto, es posible y además es gratis, ¿no? Pero en el que tenga razonabilidad y que tenga algún sustento, no tiene ningún sustento. Primero porque el caso mexicano y el caso colombiano, si uno quisiera, son incomparables con el caso argentino. México es fronterizo con Estados Unidos y Colombia es de por sí, casi naturalmente, un productor muy importante de hojas de coca. En la Argentina no se puede producir coca y la Argentina es el país que más lejos está de Estados Unidos en el mundo. En este sentido, entonces, no hay mucha comparación. Sí, por supuesto, la descripción llama la atención y el etiquetamiento de mexicanización y colombianización se avala. Primero porque lo dijo el Papa y segundo porque resulta fácil y permite entonces sintetizar escenarios y conceptos en una figura muy fácil de decir. El problema mexicano y el problema colombiano son dos problemas atinentes a cómo el Estado se ha descompuesto hasta el punto de que convive y hace enormes negocios y acuerdos políticos con sectores importantes del crimen organizado.
En la Argentina no hay este tipo de organizaciones de tal dimensión. En todo caso, a la hora de buscar en Argentina organizaciones del crimen organizado, uno no las encuentra con mucha facilidad porque el esquema de crimen organizado en Argentina está mucho más estatalizado que en otros países. En este sentido, si queremos hablar de ejemplos, somos nosotros un mejor ejemplo para México y Colombia que ellos para nosotros, ¿no? En todo caso, habría que ver si México llega a un grado de argentinización del crimen organizado, que si la Argentina llega a un grado de mexicanización de sus problemáticas del crimen organizado, ¿no? En este sentido, y yo quiero ser claro, o sea, la gente puede disentir o pensar lo que quiera, el grado de institucionalización estatal del crimen organizado en Argentina es mucho más avanzado que en cualquier otro país. Habría que buscar, pero las fuerzas policiales mexicanas no tienen el grado de control sobre el crimen organizado, o sea, no son los dueños del negocio del tráfico de drogas en México, como sí sucede en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en algunas otras provincias o ciudades del país, ¿no? El grado de tolerancia, complicidad y convivencia que tienen las Fuerzas Armadas argentinas con el tráfico de drogas en el norte del país no es algo que suceda en otros países. En México, las historias y relatos sobre el coyotismo, el tráfico ilegal de migrantes, la cuestión del crimen organizado y la convivencia con el aparato estatal todo solo tiene asidero en el pasado reciente en Ciudad Juárez, en algunos casos específicos, pero en el país, en el conjunto de México, no son las fuerzas policiales o las fuerzas armadas las que dirigen el tráfico de drogas. Sí tienen, por supuesto, altísimos niveles de corrupción y tolerancia, pero eso es otra cosa. En la Argentina, entiendo yo y sostengo, no hay carteles porque las fuerzas policiales son las que manejan el negocio. Lo cual, y repito, habría que hablar de la argentinización del narcotráfico en México. Usted ha planteado recién elementos sobre las características del sistema institucional de las policías en particular en la Argentina. Y usted en sus trabajos ha estudiado sobre la estatalidad y la relación de la estatalidad con el narcotráfico. En el último tiempo, en América del Sur, ha habido un giro entre gobiernos que han cuestionado a los gobiernos precedentes, considerándolos populistas, y han empezado a llevar adelante reformas estatales de sesgo más neoliberal. Es decir, yo entiendo que hay una disputa por la estatalidad valorada en América del Sur. ¿Cuál es la estatalidad que debería llevarse adelante, desarrollarse para un mejor desarrollo de nuestros pueblos? ¿Usted considera qué elementos, qué aportes puede darnos usted específicamente la relación entre estatalidad y narcotráfico a partir de las distintas experiencias que ha estudiado? Sí, en ese sentido la importancia de la pregunta tiene que ver con este concepto de estatalidad, ¿no? Cuando se analiza o se estudia narcotráfico o crimen organizado, siempre se habla al 100% y reiteradamente sobre delitos, crímenes, asesinatos, matanzas, la corrupción del Estado y no mucho más allá. Y no se menciona y no se habla de lo que yo considero que es el concepto, o uno de los conceptos centrales, que es el de estatalidad. Esto tiene dos aspectos. Primero, la estatalidad del narcotráfico, en el sentido de que el narcotráfico se comporta estatalmente. Eso quiere decir que tiene las 4 características centrales del Estado, ¿no? Es monopólico, es estable, es coactivo y es territorial. Un narcotráfico, cuando adquiere relativa importancia en sus organizaciones y en sus dimensiones, cumple con estas 4 características, que son las 4 características del Estado Nacional. El territorio como insumo central, no las drogas, el territorio como insumo central, el hecho de que el control sobre este territorio sea monopólico, solo un grupo puede detentar control sobre este territorio, este control es monopólico. Segundo, es violento o coactivo o coercitivo, al igual que el Estado Nacional, lo cual implica que tiene a la violencia como un recurso, no como un instrumento de utilización permanente, como un recurso que puede adquirir carácter de terror masivo o puede adquirir carácter de una presencia sobreprotectora tipo Gran Hermano como recurso intimidante. Y por último, el narcotráfico es estable o pretende ser estable e incluso tiene esta característica de pretensión igual a la de Estado Nacional. El Estado Nacional pretende, con éxito o no, según la definición weberiana, tener el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio. El narcotráfico pretende, con éxito, ¿no?, tener el monopolio de la violencia no legítima en un territorio.
La diferencia entre el Estado y el narcotráfico es el carácter ilegal del ejercicio de la violencia sobre un territorio determinado. Pero lo demás es un llamado entonces a prestar central atención a los estudios de la estatalidad a la hora de entender el fenómeno del narcotráfico. Y menciono con insistencia el narcotráfico y no crimen organizado, porque ya el narcotráfico a esta altura de los acontecimientos tenemos que sostener que se ha desprendido del crimen organizado, en el sentido de que el crimen organizado es el menos organizado de los crímenes, en virtud de que el narcotráfico tiene una capacidad de gerenciamiento y de conducción social de todo el proceso del crimen organizado mucho más alta que las demás actividades. Y esto ha sido así gracias a las guerras que los distintos países y gobiernos le han lanzado al narcotráfico, obligándolo entonces a superar desafíos de estatalidad para los cuales no tenía previsto prepararse y para los cuales algunas de las organizaciones han resultado triunfantes, ¿no? En el caso mexicano tenemos al cartel de Sinaloa, que ya no es un cartel, es una federación, lo cual ha implicado la agrupación de distintas fuerzas que se han unido en virtud de resistir con mayor eficacia y efectividad la ofensiva del gobierno. Esto es la estatalidad en relación al crimen organizado. Ahora, la estatalidad en relación al Estado, que tampoco se discute, porque se supone que el Estado goza de por sí, como si fuera una especie de bendición automática que le viene llovida del cielo, de estatalidad. Pero sabemos, o deberíamos saber, que el Estado no goza en forma automática de estatalidad. Lo que tiene es indicadores o diferentes grados de estatalidad. Por eso, de paso, podemos argumentar que el concepto de Estado fallido es totalmente inútil, por lo menos para nosotros. Es sumamente útil, o ha sido sumamente útil para la política exterior americana. Pero en términos de estudio de los problemas del Estado, el concepto de Estado fallido es totalmente inoperante, porque lo que nosotros tenemos en el Estado es estatalidad. Y la estatalidad puede ser bastante alta o puede ser muy baja. Esto significa, primero, que el Estado nunca desaparece. Lo que desaparece es el Estado en el nombre, o sea, Yugoslavia no existe más. Pero el Estado como concepción todavía sigue vigente en el mundo, ¿no? Todos los movimientos separatistas lo que buscan es crear un nuevo Estado-nación. En este sentido, entonces, la estatalidad del Estado puede ser mayor o menor, y esos son los indicadores que deben preocuparnos y a lo que debemos prestar atención en relación al crimen organizado. El combate, que no es un combate, sino el tratamiento de la problemática del narcotráfico, tiene que ver con cómo la estatalidad del Estado va superando y mejorando en sí misma para derrotar o menoscabar la estatalidad del narcotráfico. En eso consiste las políticas en relación al narcotráfico, cómo quitarle o restarle estatalidad, no cómo eliminarlo. No porque no se pueda, sino porque el instrumento o el mecanismo para la dilución del narcotráfico no tiene que ver con el ataque y la eliminación física, como si fuera una guerra, sino con la baja de los indicadores de estatalidad. Esto significa que, por ejemplo, un indicador importante de estatalidad del narcotráfico en relación al cual hay que golpear es su legitimidad. ¿Cómo hacer que los adolescentes de los barrios pobres, de las periferias de nuestras ciudades, entendiendo periferia como una periferia de carácter social, no geográfico, la periferia está en el centro, no solo en el mundo, sino en nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿cómo hacemos para que los adolescentes no se sientan proclives a legitimar al narcotráfico, entendiendo la legitimación como un proceso de consenso, a veces autónomo, a veces no, ¿no? Como es la explicación genérica de legitimidad. ¿Cómo hacemos para retirar legitimidad? Y eso tiene que ver con un aumento de la legitimidad del Estado. A la hora de explicar y de tratar de comprender el fenómeno en estos términos, el Estado se encuentra con que no puede adquirir con mucha facilidad indicadores mejores y sustantivos de estatalidad. Su legitimidad figura en la Constitución, pero no mucho más allá del texto de la Constitución. Su legitimidad tiende a caer, su estatalidad tiende a caer. Por eso asiste a un incremento de la estatalidad del narcotráfico y por eso lanza políticas de guerra, de represión, ¿no? O de declaración de emergencia por un determinado estatus de tiempo, involucramiento de las Fuerzas Armadas, o sea, recetas que no incrementan la estatalidad del Estado, recetas que implican la declaración de una guerra y que implican entonces una entrada del Estado en menor estatalidad y que obliga, en virtud de una guerra, a que el narcotráfico incremente su estatalidad. El efecto
decisivamente contrario al que se busca. No es que los gobiernos no sepan qué hacen. Lo que pasa es que no buscan derrotar o diluir el poder del narcotráfico. Buscan construir una estatalidad falsa. Buscan construir un tipo de Estado que no es el Estado que nosotros pensamos, incluso Estado de Derecho. No, es un Estado que retrotrae y vuelve a una concepción más jovesiana de la idea del Estado, con esa promesa estúpida y totalmente vacía de que el rol del Estado es preservar la vida de sus ciudadanos. Eso era hace 500 años era cierto, por un muy determinado periodo de tiempo, en un sector muy específico de la geografía mundial. Pero no es cierto hoy, y lo que uno pretende en el año 2016, siglo XXI, es no solo sobrevivir físicamente, sino sobrevivir todos, sobrevivir como comunidad y tener una vida digna. Bien, el Estado, al olvidarse de eso y prometer la promesa originaria del Estado, que fue la sobrevida física de sus ciudadanos, no puede cumplir ni siquiera con eso. La guerra contra el narcotráfico del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa en México significó por lo menos la muerte de 100.000 personas. Por supuesto, con el etiquetamiento de que la mayoría de ellos eran narcotraficantes, cosa que no era cierto, ¿no? La dictadura militar argentina mató a miles de personas con el etiquetamiento de que eran subversivos y no era para nada cierto. Y así vamos de guerra en guerra, entendiendo que libramos guerras que no se deben librar y no libramos las guerras que sí se deben librar. Ahora, el caso mexicano en algún sentido ilustra la debilidad del Estado de Derecho, la erosión de ciertas garantías vinculadas a los derechos humanos, en un proyecto que participaron las Fuerzas Armadas en este combate, supuesto combate al narcotráfico. Los efectos son muy claros y acá hay una intención, como usted lo mencionó hace un momento, de incorporar Fuerzas Armadas a la seguridad interior, cosa que está prohibida por el andamiaje normativo argentino desde la salida democrática y que ha sido de las pocas normativas que han tenido amplio consenso en todas las fuerzas políticas desde el retorno de la democracia, con la ley de defensa nacional y de seguridad interior ratificada por distintos gobiernos de la vuelta a la democracia. ¿Qué puede aportarnos en este sentido? Y en ese sentido tenés toda la razón. El núcleo central, entiendo yo, de la concepción de seguridad en Argentina radica en la distinción entre seguridad y defensa. Este es un aporte central que la Argentina ha construido históricamente. Me refiero históricamente en el sentido de que es el resultado de la lucha de cientos de miles de militantes en diversos procesos, centralmente en relación a la dictadura militar. Algunos gobiernos más, otros gobiernos menos han tomado esta idea. En definitiva, se ha elaborado toda una doctrina que distingue tajantemente una cosa de la otra. Esta doctrina es una doctrina que adquiere relieve internacional, porque algunos países adhieren relativamente, otros no, siguen todavía con las dos consignas juntas, y cada cual delinea así sus políticas de seguridad. La Argentina está empezando a perder esta distinción que tiene dos características. En primer lugar, implica olvidarse de la memoria histórica, y todo olvido es como una especie de corriente que crece y que va metiendo dentro de sí olvidos colindantes, ¿no? Nos olvidamos de la distinción entre seguridad y defensa, entonces también poco a poco nos vamos olvidando de cómo llegamos hasta ahí y nos vamos olvidando de las personas, nombres, procesos, historias que permitieron relativos cambios, sobre todo permitieron que nuestro proceso democrático tuviera algo que ver con la democracia, ¿no? En principio no estaba muy pensado así. Los militares y los primeros gobiernos dotaron a la democracia de una especie de característica esencialmente procedimental. Hubo intenciones posteriores, fracasadas o no, relativamente triunfantes, episódicas o no, que quisieron dotar a la democracia de una concepción sustantiva de lo que la democracia significa. Todo esto empieza a entrar lentamente en un cauce que amenaza con hacernos olvidar cómo es que llegamos hasta aquí. No, una cosa es decir que el gobierno no cumplió, que el gobierno anterior, me refiero, prometía cosas que no hacía o hacía cosas que no debían hacerse o que tenía una política de seguridad un poco inestable o que no comprendía bien las problemáticas de seguridad.
Desde ese punto de vista uno puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, ¿no? En política, decir no significa un paso importante, pero falta el tercer paso del proceso en el cual digo, bueno, ¿a qué le digo que sí? En este sentido, ¿no? El retroceso muy fuerte que implicaría borrar la frontera entre seguridad y defensa puede implicar un costo muy grande para la Argentina. En términos ya episódicos y anecdóticos, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior implicaría la renovación de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, en el caso de que termine dándose así un proceso que no intenta solo hacerse en la Argentina, sino en el resto de los países de América Latina, porque el control militar de la calle de los países significa un control militar sobre el territorio del país, implica sacarle a la policía ese control y significa entonces meter una fuerza militar en el control del territorio nacional interno. Esto implicaría la declaración entonces de todo criminal como enemigo. Bien, para cerrar, ¿qué desafíos cree que es más importante tiene el gobierno argentino en materia de narcotráfico? Como venimos hablando en los términos que venimos conversando, uno de los desafíos es tratar de entender de qué se trata. No considerar que sabe qué es el narcotráfico, ¿no? Ayer tuvimos oportunidad de conversar acá en este mismo espacio al respecto, y el narcotráfico no es tráfico de drogas. El narcotráfico es un proceso organizativo, criminal, muy desarrollado que implica la elaboración y profundización de procesos de estatalidad. Que venda drogas o no es el detalle. Detalle importante en algunos casos, en otros no. Las organizaciones de narcotráfico en el mundo, no todas, sino siempre se dedican al tráfico de drogas. Entender en qué consiste el problema es lo primero que el gobierno o los funcionarios deberían tratar de hacer. No partir del supuesto de que saben de qué se trata. Y en segundo lugar, una cosa muy importante que se debe hacer es adquirir estatalidad. Exigirle a nuestro Estado que cumpla con una serie de parámetros de estatalidad con los que no cumple y lo peor de todo no piensa cumplir. Estas cuestiones tienen que ver la soberanía nacional, la cuestión del Atlántico Sur, la mejora de la calidad de vida en nuestras zonas periféricas, la urbanización de los sectores periféricos, una serie enorme de consignas y deudas que la Argentina tiene para consigo misma, que no tienen que ver con el crimen organizado, pero que van a impactar muy fuertemente sobre el crimen organizado. Cualquier elevación de la participación de la población trabajadora argentina en la renta nacional mejora los índices de estatalidad y desmorona los índices de estatalidad del narcotráfico. Es así como se lleva adelante este tipo de problemáticas y su resolución. La ocupación de territorio por parte del Estado a través de la mejora del alumbrado público, la mejora del tránsito interior del país, la reasunción de la posibilidad de la incorporación de tramos ferroviarios, la circulación nacional, el hecho de tener mejores y más ocupadas plazas y espacios públicos, son todos indicadores de ocupación del territorio y menoscabo de la participación del narcotráfico en la renta nacional. Y tercero y por último, no sé si decirle reforma o qué decirle a la policía. Ya la palabra reforma resulta totalmente insuficiente porque reformas se han hecho muchas y el proceso no se ha modificado. El problema sustancial y sustantivo del problema policial es que la policía no sufrió un proceso de castigo y de justicia similar a la de las Fuerzas Armadas. Seguimos contando con una policía que goza de la impunidad de todo lo que ha hecho en el periodo de las 3A y en el periodo de la dictadura militar. Yo creo que la reforma en la Policía Federal y en las policías provinciales pasa por el juicio y castigo. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos por participar de esta entrevista y nos vemos en un nuevo episodio del ciclo Debates Sociales. Muchas gracias. Bueno, pues hemos visto cómo sin ser partícipes de una teoría conspiratoria, de una situación global que no tiene ni son ni madeja, todo tiene una relación en la región. Comenzamos
a partir del caso mexicano. Hemos visto ya términos como mexicanización y situaciones que antes no se daban. Y bueno, todo esto con un agradecimiento profundo al profesor Emmerich. Y bueno, por ahí Héctor nos va a dar un pequeño comentario. Debo decirles que seguiremos con la emisión en la vida cultural, social, académica y estudiantil en París. Voy a permitirme pedirle a nuestro compañero Héctor que haga una introducción y le demos la palabra a Cristian Loza Méndez, que bueno, venimos conociéndonos ya desde hace muchos años de los que tenemos aquí en París, y hemos tenido encuentros vivenciales muy intensos en diferentes foros que implican realmente el tomar una posición. Gracias. Adelante, entender el narcotráfico, tocar los temas de acuerdo a las realidades de cada país. Cada uno tiene sus causas, aunque podemos confundirnos a veces porque tenemos la misma lengua y una historia común, pero hay que entender el narcotráfico. El profesor Emmerich, tristemente, tiene muy pocos seguidores en Internet. La gente tiene otros objetivos, otros deseos. Pero entre los pocos comentarios que tiene, nos hizo uno a nosotros, en donde nos dice gracias. Podemos escribir, nos invita a escribirnos, a intercambiar conversación por medio de su mail, y también nos invita a ver si establecemos alguna forma de colaboración para el programa de radio. Eso hace 6 días. Bueno, y esto es lo que llamo yo dentro del término periodístico y todo esto, estamos obteniendo fuerza epistolar y pues seguiremos en esto. Por lo pronto, para seguir con el patrón que nos ha señalado nuestro director Osler Amaro aquí en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel, en la emisión Américas, es cerrar la sección Crónicas de Juanito Guanabacoa y continuar con un corte musical, y veremos también a un grupo de artistas también alternativos que no son muy comerciales, pero que tienen también profundidad en sus palabras. Y como estamos hablando de muchas palabras, la canción que voy a ponerles a ustedes pues se llama nada más y nada menos que Palabras Encadenadas. Las vidas que da la vuelta, las vueltas que da la diva, sin ticket de abarcamiento, consumación incluida, amnesia para oídos sordos y pupilas gustativas, atracos con alma blanca, versos con lengua nativa. No hay que hacerse derrocar, que de alusiones se vive, abrigo de mis abrigos, cuentos premium sí, plan pibe, y pago a incómodos plazos, palabras cerca de nada, silencios cómodos trazos, cadenas empalabradas. Te escribo herido diario, acaso obras maestras, como por harto de magia, desde antros de que anochezcas, jugando a los cautos locos, mi ficha en noches de choque, un braille de fin de curso, pero tú no te Sófocles. Bebo extrovertidos tóxicos, vocaciones de vegano, poéticamente correctas, rimas por parte de hermano, y pago a incómodos plazos, palabras cerca de nada, silencios cómodos trazos,
cadenas empalabradas, sonido musicodélico en mi caracol acero, suena cual viejo surround, ropopon pam, mi universo paralelos. Y pago a incómodos plazos, palabras cerca de nada, silencios cómodos trazos. Cadenas en palabradas. Bueno, pues hemos visto que las palabras se encadenan, que el arte participa también como un efecto de interpretación de nuestras diferentes realidades. Y bueno, el grupo Antílopes de España nos ha presentado esta selección. Entramos a la siguiente sección y tenemos aquí a un invitado. Les voy a decir brevemente, él, como digo yo de manera coloquial, mexicasteca en Francia, Cristian Loza Méndez, estudiante de geografía, creo que está en nivel de posgrado, en París 8, hay que decir siempre los niveles porque aquí como que es muy importante, y bueno, pues si no dicen unos niveles, está en un nivel normal por estar aquí en París. Bueno, estudiante en geografía, pero además tiene una participación social muy, muy importante que significa la presencia de latinoamericanos, de mexicanos en este caso, en la vida cultural, social, académica y estudiantil en París. Voy a permitirme pedirle a nuestro compañero Héctor que haga una introducción y le demos la palabra a Cristian Loza Méndez, que bueno, venimos conociéndonos ya desde hace muchos años de los que tenemos aquí en París, y hemos tenido encuentros vivenciales muy intensos en diferentes foros que implican realmente el tomar una posición. Adelante, Héctor. Así como lo decías, Juanito, aparte de todo lo que ya nombraste de Cristian, una parte muy importante de la vida estudiantil en Francia es la vida asociativa. Entonces él es el presidente de una asociación, y también quería decir que es uno de los mexicanos que se encuentra acá en París, que hace cosas importantes, trascendentes, y que no solamente viene a París por la moda o por el río Sena o por la Torre Eiffel. Entonces, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Juanito. Muchas gracias, Héctor, por esa presentación. Sí, efectivamente, pues hace ya unos años que nos conocemos y que participamos a la vida asociativa aquí en Francia. Hemos estado en múltiples movimientos y múltiples actividades, pero lo más importante, bueno, yo ahorita tengo el honor de representar al CIBD, que es el Centro Intercultural de Vincennes a Saint-Denis. Es una larga historia, pero les voy a tratar de resumir. El CIBD es una asociación intercultural que tiene como objetivo apoyar a los artistas y apoyar a los estudiantes que tienen proyectos culturales, y sobre todo nace de la visión de mostrar que la interculturalidad o las diferencias culturales no son un obstáculo para relacionarse, sino al contrario, es una riqueza que podemos aprovechar, y es una riqueza que hasta ahorita pues nos ha abierto muchas puertas. Personalmente yo estudio en París 8, y para los que no conocen, París 8 es una escuela, es una universidad que se formó como un proyecto experimental. Empezó en Vincennes en mayo 68, empezó con la clase de activistas que se unieron al movimiento de mayo 68 y decidieron, como fueron rechazados, aquí como para informarles un poquito, aquí en Francia en esa época, pues y hasta hoy en día,
El bachillerato pues es casi un filtro para separar clases sociales, ¿no? Es un filtro para decidir quién entra a la universidad, quién puede ser educado, quién puede hacer ciencias o quién tiene que irse a hacer carpintería o otras cosas. Este, mm, la universidad nació como un proyecto experimental en el bosque de Bancenes y a un momento tuvo un auge espectacular. Muchas personalidades como Bourdieu, Yves Lacoste y algunos otros escritores, pensadores y filósofos participaron al proyecto, tanto que el gobierno ya no la pudo parar. No la pudo parar e inclusive si tienen la oportunidad hay un documental en arte sobre París 8, la Escuela Sin Muros creo que se llama, si no mal me recuerdo, pero es interesante de verlo, porque después se institucionalizó y cuando se institucionalizó la deslocalizaron a Saint-Denis y en Saint-Denis evidentemente en ese proceso de institucionalización había la idea de desmembrarla de su raíz, desmembrarla de su esencia que es trabajar en la práctica, trabajar el terreno. En esa época a los hijos de inmigrantes no se les daba acceso a la educación porque el pretexto era de que no hablaban francés, incluyendo que muchos venían de colonias francesas y hablaban francés, lo que pasa que no lo escribían. Y hasta la fecha, en ese momento, todos los jóvenes que no pasaron el bachillerato y que se oponían porque era un filtro social para decidir quién iba a dónde y los hijos de quién tenían derecho a qué, y los hijos de inmigrantes pues no tenían derecho a participar en la educación o en la vida política o social de este país. Y hasta la fecha es una universidad que acepta a estudiantes que no tienen el bachillerato porque demostró en pocos años que gente que no obtenía el bachillerato, pues en la universidad podía ser muy competente o más que competente, podían hacer cosas, podían ser buenos científicos, artistas, sociólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso lo vivimos nosotros para hacer un parteaguas también en México. En México existe un examen de admisión, y me imagino que en otros países de América Latina, no me atrevería a decir dónde porque no estoy informado, pero que se decide, por ejemplo, en México hay una tasa de aceptación del 8% de estudiantes. Eso quiere decir que el 92% de los estudiantes, aunque pasen el examen de admisión, no tienen acceso a la educación. Bueno, París 8 está en Saint-Denis y aparte de todo tenía algunas clases de náhuatl, no tenía otras lenguas marginalizadas y también me gustaría saber cómo conociste a Juanito. Es una historia muy interesante y qué bueno que tocas ese tema porque yo soy activista de Morena y soy secretario participo en la Secretaría de Medio Ambiente y Trabajo. Bueno, yo estudio geografía y me intereso a la geopolítica y estoy realmente interesado por las cuestiones que están sucediendo en México desde hace algunos años. Juanito lo conocimos en el comité de Morena y en algún momento él vino a pedir apoyo y eso es muy interesante porque habla de nuestra situación actual. Realmente para no indagar y ir más lejos, muchos, y me incluyo, lo vimos con desconfianza. El hecho de que alguien llegue y te pida apoyo y se quiera integrar y que muestre interés, a veces como mexicanos nos cuesta trabajo aceptar porque estamos acostumbrados, como dice bien el dicho, a hacerle como el cangrejo, ¿no? Y más que nada, pues también habla de nuestra paranoia. Vivimos en un estado que nos espía, que es espión. Entonces, cuando llega alguien con argumentos, con proyectos, con ideas frescas, con conocimiento o que quiere integrarse de lleno, con mucho involucramiento, tendemos a desconfiar, tendemos a pensar que nos vienen a agredir, tendemos a pensar que es en contra nuestra, tendemos a pensar de que seguramente nos los mandó el PRI, tendemos a pensar a que no está a la altura, ¿no? Como que se nos sube a la cabeza y como que pensamos que no está a la altura, pero afortunadamente ahorita mira cómo son las cosas, ahorita él me invita a participar a la radio y qué bueno que tocan ese tema porque habla mucho de pues de la paranoia que vive el mexicano, ¿no? De la paranoia porque cuando te interesas a temas políticos o temas candentes, sí hay represión, todos los hemos vivido de alguna manera, sí hay
Sí hay ojos que están encargados de, pues, sobre todo de revisar y ver a los estudiantes, ver en qué se desarrollan, en qué están pensando, si tienen proyectos a futuro, si están colaborando por México. Si uno viene a París, estudia, se interesa la moda y lo ve como un viaje turístico académico, pues no hay ningún problema. Pero si uno toca temas candentes o habla de algún político o se atreve a decir que las cosas no están bien o se atreve a decir hablar de narcotráfico o se atreve hablar de los consorcios o de la clase empresarial que se creen dueños de México, ahí ya empieza uno a meterse en un terreno escabroso y uno mismo como lo siente, pues también se crea sus fantasmas, ¿no? También uno crea su paranoia, lo repito, uno piensa que lo están espiando, que lo están siguiendo, y pues hay una larga carrera de sucesos que han confirmado eso, pero ahorita estamos en otro plan y tenemos que unir fuerzas. ¿Cómo fue tu experiencia al llegar a Francia? Mi experiencia, ¿También desconfiaron de ti en algún momento? en la realidad fue que no, porque cuando empezó el movimiento de regeneración nacional en Francia, el comité, fueron amigos míos que me lo propusieron. De hecho, fuimos tres. Más bien el desconfiado era yo. El desconfiado era yo. Yo no creía que nos podíamos organizar. Yo no creía que hubiera mexicanos interesados en querer hacer algo. Tenía la decepción de decir que pues todo iba a ser simbólico y que no iba a implicar otra cosa más que fotos, videos, pero afortunadamente tuvimos un compañero, Gil, que ahorita pues está en otro camino, pero que nos aseguró y Armando también, Armando que vive en Berlín y que forma del comité de Morena en Berlín, que pues me dieron esa seguridad, confianza y empezamos a hacer consenso y a buscar a los mexicanos que estaban en París y en Francia. Y regresando a Saint-Denis, a Vincennes, ¿qué otras cosas hace tu asociación? Me comentabas que has hecho un proyecto, por ejemplo, de milpa. Bueno, no, el proyecto está reactivándose porque estuvo un poco detenido por diversas cuestiones, pero lo que pasa es, mi asociación trabaja haciendo labor social y cultural, También de música. también de música, pero para darles un resumen breve, el CIBD ha creado una biblioteca en Togo, ha trabajado en Ghana, hemos hecho un video documental en Ghana sobre la educación allá. Actualmente yo estoy participando haciendo un proyecto de un documental para mostrar la situación que se vive en Virikuta, la situación con respecto a la amenaza de actividades extractivas en el desierto de Virikuta. Y vamos a participar haciendo acuaponias, que es una acuacultura en medio del desierto, o sea, estamos un poco en el imposible, pero tenemos el apoyo de la universidad, de los estudiantes, de biólogos, de académicos, de activistas y de mucha gente que le interesa pues su territorio y que ama su desierto, ¿no? Bueno, es interesante saber esto y dado que es una zona verdaderamente conflictiva, hay problemas de extractividad de minas, hay problemas de políticos que, pues, para decirlo con todas las letras, hace pocos días acaban de asesinar precisamente a dos de los líderes de Wirikuta. ¿Qué tipo de relación tienes tú con la comunidad y cómo ves este proyecto que están haciendo? Pues la verdad, en un principio se nos hizo un poco fácil porque tuvimos todo el apoyo de acá, de la universidad y de Francia y de diferentes colectivos. Ya yendo al terreno se complican un poco las cosas porque uno lo planea, lo piensa y lo escribe, pero en el terreno las cosas cambian mucho. La situación es muy delicada porque uno llega proponiendo, pero el mismo territorio te va modelando y te va diciendo cómo son las cosas. La situación en Viricuta es muy precaria. Yo trabajo en Las Margaritas y tengo relación con algunos huicholes, no tengo relación con la comunidad. Hay que entender que las comunidades son muy grandes y que también están fracturadas en muchas cosas. He tenido acercamientos con varios colectivos que están participando allá en Las Margaritas, en el Real de 14, en La Cañada, otros en el DF y con artistas, sobre todo, por ejemplo,
Rocco Pachucote de La Maldita Vecindad y algunos otros artistas que se interesan a la temática. Nosotros queremos hacer una acuacultura que se llama aquaponia, que es una relación entre peces y agua, que en medio del desierto, que parece algo imposible, pero en el desierto hay agua. Hay agua que baja de las cañadas, que baja de las montañas, pero sobre todo hay la mayor parte de las poblaciones viven en una miseria total. Ellos no tienen agua potable, no tienen recursos básicos, y cuando uno llega proponiendo un proyecto de esa envergadura, pues lo primero que necesita la gente es comer. El proyecto va en esa dirección, pero no lo hemos podido aterrizar por diversas cuestiones, pero estamos en camino y seguimos en la lucha. Bueno, pues seguiremos conversando aquí con nuestro compañero y amigo Cristian, con Héctor, y vamos a dar un giro musical para que también el programa siga el lineamiento señalado por nuestro director Osler Amaro, que ha de estar pues ocupado. En cualquier momento podemos recibir ya llamadas de nuestros compañeros, y bueno, pues vamos tirando vallas, vamos dejando la música, ciertamente de la parte moderna, de los ritmos actuales, y bueno. Introducción de una utopía, de una sociedad de gente que está cansado de la misma mierda que nos tiran los gobiernos, un sistema que nos tiene amarrados. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos, y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero, de Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea, porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad.
Bueno, esta canción nos sonó como recomendación para los mexicanos que quieren saltar el muro de Trump. Tengan cuidado porque no se vayan ustedes a tropezar. Seguimos con la plática con nuestro amigo Cristian, conociendo qué es lo que hace una asociación en Francia de estudiantes en una situación que ya se institucionalizó, pero como bien nos viene diciendo, tuvo su espacio marginal y que de ahí ha resuelto algunos proyectos, como el hecho de establecer contacto con artistas jóvenes que no están en el circuito comercial y que de alguna manera también expresan desde su actividad cultural y artística una posición muy definida aquí y que da presencia, porque entiendo que no es nada más la comunidad latina, sino toda la comunidad inmigrada ya aquí, incluso de segundas y terceras generaciones. Así es que, pues, Héctor sigue echándole caña aquí a nuestro amigo Cristiano, y ahí como whatever, ¿no? Sigan ustedes en esto. Y bueno, yo les recuerdo a nuestro público que estamos en el 106.3 del FM, Radio Frecuencia París Pluriel, Radio Frecuencia París Pluriel, en la emisión Américas, y que nuestro director y el equipo se encuentran regados por el mundo para traer aquí noticias. Así es que en cualquier momento, pues recibiremos su llamada y nosotros mientras seguimos aquí con nuestro invitado. Bueno, hablábamos entonces de que la universidad ya es muy bien visto, ¿no? Es muy positivo que tenga esas iniciativas o que apoye proyectos de esa envergadura, ¿no? De aquí a 9.000 kilómetros de distancia, ¿no? Del otro lado del océano, y que es muy abierta. Entonces, ahora pasemos también a que nos platiques. Haces actividades, festivales, haces actividades culturales con música, has invitado a gente, por ejemplo, sones jarochos, pero también a otro tipo de música que no solamente es mexicana, sino latinoamericana e incluso, como decías, de diversas partes del mundo, ¿no? Pues debe ser muy diversa la gente que estudia allá, aparte de que estamos en París. Sí, pues en realidad, para contarles un poquito, la asociación nació con un festival. El festival, pues de hecho, tiene mi edad, fue en el 83, y el Festival Intercultural se hace cada año en la universidad y es pues nuestra columna vertebral. ¿Tiene una fecha establecida? No tiene una fecha establecida, pero lo hacemos en cuanto se acaba el invierno, entonces lo hacemos entre abril y mayo. Siempre intentamos acomodar las fechas para no estar en medio de los exámenes o para no estar en medio de cuestiones de fechas importantes en la universidad. Y pues como les decía, es la columna vertebral de la asociación. El Festival Intercultural, lo que tiene como objetivo es mostrar la riqueza de la interculturalidad que existe en la universidad. Y bueno, es una asociación estudiantil, pero que no está cerrada nada más para estudiantes. Está abierta a diversas tipos de participaciones. Y también, bueno, nos piden que seamos por lo menos la mitad de los miembros estudiantes, lo cual lo tenemos que respetar. Y yo personalmente, como pues soy mexicano y tengo más relación con el mundo latinoamericano aquí en Francia, pues yo he intentado inyectar, invité a Cascabel, Cascabel Son Factory, que es un grupo de son jarocho, antes hubo Los Traidores, pero no nada más, ¿no? También hemos tenido raperos franceses, gente de Venezuela. Reggae también. Reggae, ska, y bueno, a mí me encantaría que muchos artistas mexicanos pudieran pasar por aquí. Lo que pasa también es de que, pues, como todos saben, no es fácil para los artistas vivir en esta ciudad, no es fácil conseguir, y pues nosotros lo hacemos de una manera voluntaria y benévola. A veces es complicado encontrar que los artistas sus tiempos, y como es en la universidad, pues evidentemente es semanal, no lo hacemos fines de semana, pero hasta el día de hoy hemos tenido una fuerte aceptación, siempre les pagamos con nuestro cariño, hacemos una fiesta para
hacemos una fiesta para celebrar la interculturalidad, para participar entre nosotros. También tenemos el taller Cocina del Mundo, donde hacemos platos típicos de cada lugar y a la gente que quiere aprender a cocinar, pues participa con nosotros. Hemos hecho plato africano, mexicano, latinoamericano, hindú, etcétera, etcétera. Y eso le encanta a la comunidad estudiantil. Además de que es útil para que no estemos comprando comida rápida o comida por ahí del súper. Exactamente, todo lo que hacemos va en ese camino, o sea, todo lo que hacemos es en mostrar que podemos tomar las riendas de nuestro destino, aunque se escuche muy pretencioso, Muy utópico, muy ¿no? utópico, pero que siempre es una batalla, porque nosotros pedimos subvenciones a la universidad y hay que saber también que la universidad está un poco cooptada hay un interés de derechizarla, lo cual no lo hemos permitido entre muchos movimientos colectivos y profesores, pero siempre hay una batalla frontal en que nos den las subvenciones. Antes, cuando yo llegué a la universidad, todo era muy sencillo. Ibas, hablabas con el personal del planning, con el personal de logística, se ponían de acuerdo, ahora tienen un organismo que se llama la Mesón del Estudiante, que es una triangulación, precisamente, que es una especie de filtro. Ahora tienes que pedirle mamila al papá para que te abran los espacios, para que te den las llaves. Y eso realmente, bueno, yo ya estoy, pues ya tengo 35 años. Y como vi desde el principio, ahora se me hace demasiado infantil, ¿no? Que nos traten así a los estudiantes, se me hace demasiado infantil. Yo lo comunico con mis colegas, con los nuevos estudiantes, algunos entienden, a otros se adaptan. A veces somos muy pasionales algunos y queremos ir y gritarles y decirles que no se deben hacer las cosas. Otros son más serios, quieren hacer las cosas correctas, el formato, el dossier y todo, lo cual yo respeto y estoy aprendiendo a respetar también las formas. Pero lo que sí es cierto es de que pues la universidad es un espacio abierto a todos, no hay por qué, no tendrían por qué cerrarnos los espacios. Y como director de esta asociación o representante, ¿cómo está viviendo la universidad la huelga general en Francia? Que dicho un pequeño detalle, el otro día quería ir a las catacombs, a estas calles subterráneas, y me encontré que también estaban en huelga. Bueno, pues debo decirles que ya tenemos aquí al aire nuestra compañera Isela, que bien le vamos a suplicar, como siempre, que hable un poquito fuerte para que tengamos aquí su comunicación. Adelante, Isela. Bueno, hemos visto que hay un pequeño error aquí, se ha cortado la llamada. Vamos a esperar que nos vuelva a llamar. Mientras tanto, pues continúa, Héctor. Retomemos la plática de la universidad. Entonces, ¿cómo vive la asociación en la universidad este periodo de huelga general en Francia que toca muchos sectores, los transportes, como decía hace rato, las catacombs y en general? Pues la universidad la ha vivido de una manera muy activa. De hecho, este año no hubo festival. Fue muy peculiar porque el día de que empezaba nuestro festival fue el día que comenzó la huelga en la universidad. Precisamente yo estaba estaba cocinando para llevar a la universidad y me hablan y me dicen, detén todo porque hay huelga en la universidad y vente de inmediatamente. La universidad lo está viviendo de manera muy activa. Antes de que empezara la huelga, entre estudiantes se organizaron y tenemos un campo de refugiados en la universidad. A pesar de que todas las universidades los han ido a matraquear y a sacar en Francia, la nuestra ha resistido. Ya tiene más de 3 o 4 meses que los refugiados tenemos el edificio A, en la de los últimos pisos, segundo y tercer piso, lo tenemos con refugiados que vienen de diversas partes de África, lo cual ha sido una batalla constante porque no es fácil ocupar los espacios de la universidad y no es fácil pues hacer algo ilegal, es ilegal una ocupación, pero al mismo tiempo pues reivindicamos que la universidad debe estar abierta a todos los pues a todas las maneras de pensar y también pues, se nos hacía hiper inhumano que con este invierno infernal que la gente estuviera en la calle viviendo. Hay demasiados, nosotros hacemos un gesto que es una gotita de agua en el océano de esta
de este infierno que están viviendo los refugiados. Hemos tenido muchas complicaciones, al principio fue pues hacer de comer, organizar talleres, empezar a hacer cursos de francés. Al principio yo estuve muy activo, de hecho dormí ahí muchas noches, estuvimos haciendo resistencia pensando que la policía podía venir a sacarnos y hasta la fecha he resistido. Yo me he ido retirando por diversas cuestiones, he tenido otros detalles que hacer, pero miembros de la asociación siguen activos. Ahorita ya no nada más es el edificio A, también hay el anfi del edificio B, que está tomado por estudiantes, esos son estudiantes, no son refugiados, pero hay dos movimientos paralelos fuertes que están ocupando la universidad. Y eso es algo muy contestatario y muy fuerte porque a pesar de todos los clichés que puede haber de París 8 y a pesar de todos los clichés que puede existir de los estudiantes y de la infantilización en la cual se quiere meter a la comunidad estudiantil, pues hemos demostrado que tenemos derechos y que tenemos posibilidades de ayudar a los demás, ¿no? De vernos como como hermanos, ¿no? Es duro ver a la gente en la calle. Nosotros lo vivimos fuerte en Francia. No es fácil vivir en París, no es fácil hacerse un lugar, no es fácil conseguirse un alojamiento, un trabajo o un espacio. Realmente uno llega casi mendigando que le den, que le abran una puerta, y cuando uno la obtiene, pues lo único que puede hacer pues es dársela a otros que están en el mismo camino. Mismo que este sistema es muy individualista y que nos quiere decir todo el tiempo que tú ocúpate de lo tuyo y no voltees a ver a los demás, pues uno no puede ver, tan solo donde yo vivo, ahorita ya es verano y la viven un poco menos, pero tan solo donde yo vivo, ahí en París 11, pues uno sale a las calles y hay familias enteras tiradas en la calle. Bueno, esta realidad que realmente pues impacta y que el turista no conoce y que las gentes que también viven aquí muchas veces pues es difícil de verlas, bueno, pues nos invita a una... vamos a concluir la exposición de nuestro compañero Cristian Elosa y vamos a pedirle para que también esto se haga extenso y se abra el espacio de nuestros escuchas, un breve y muy pequeño resumen en francés, parce que ici nosotros estamos melangueando la lengua de este país que nos ha acogido, bueno, nos ha recibido, y la lengua que nosotros traemos, que es hablar en caliente para que la gente nos sienta, ¿ok? Allô, maintenant en français. Bon, je voulais juste finir avec conclure avec la différence qui existe par rapport à les aides qu'on peut avoir à partir des institutions publiques et les institutions privées. Après, il y a une grande différence parce que nous, on peut avoir des subventions de l'université, de la mairie, des organismes publics qui sont un peu sérieux et qui soutiennent la culture et les projets écologiques ou tas de projets. Mais aussi, il y a des institutions publiques qui te mettent des chaînes. Par exemple, nous, on n'a aucune aide du consulat mexicain ou des autres consulats, et par des raisons évidentes, par des raisons cohérentes, parce que nos projets, ils vont contre le système néolibéral. C'est proposer de nouvelles idées et de nouvelles manières de voir les relations humaines et les relations avec l'espace. Et évidemment, où ils font partie de l'autre, de l'opposé, du projet néolibéral. Celui-là qui croit à l'extractivisme, celui-là qui croit qu'il peut exploiter la terre, celui-là qui croit que notre territoire doit être vendu à des entreprises, celui-là qui croit que les Mexicains et les étudiants, on est incapables de prendre les choses dans les mains. Mais par contre, on ne reçoit aucune aide. Au contraire, on reçoit des pierres sur les chemins, on reçoit là-dessus, c'est pareil dans toutes ces institutions. Et nous, on essaie de toucher les bons... Est-ce qu'avec la dernière administration, avec Macron, vous avez senti déjà certaines choses qui ont changé par rapport à l'ancienne ou pas du tout? Évidemment. Moi, j'ai travaillé avant dans les chapitres de la Fontaine aux images et de le réseau associatif qui existe à Clichy-sous-Bois. Et nous avons des contrats aidés. Et c'était des contrats aidés qui, une partie était subventionnée par l'État. Au jour d'aujourd'hui, les contrats aidés n'existent plus.
Alors j'ai passé il y a un an en période au Mexique, j'ai revenu, j'ai essayé de voir si je pouvais m'intégrer à l'association autant que salarié. Ils m'ont dit, on est vraiment désolé parce que Macron a supprimé les contrats aidés. Bon, mais c'est très très bien il existe encore des universités comme ça et des gens, parce que les universités se font par les gens. C'est les gens qui font marcher les institutions. Donc c'est très bien encore qu'il existe à ces jours en France des gens qui ont toujours cette vision pour cette vision sociale. Après, c'est un message pour ceux-là qui en habitent ici, pour les Français et pour les Mexicains et les gens qui nous écoutent ailleurs. Parce que, en fait, les subventions, il faut comprendre, c'est quelque chose qu'au Mexique, on a perdu un peu de vue. Les subventions, c'est l'argent public. Et l'argent public vient de nos impôts. Et déjà, les subventions qu'on a à l'université viennent de les inscriptions. Alors, des fois, on perd de vue que l'argent public, nous la génère. Lo que ça veut dire que nous, on a aussi le droit de participer à cet argent. L'argent public ne doit pas seulement être prêt pour payer les CRS qui vont matraquer les étudiants ou pour la lumière dans la rue. Évidemment, tout ça, il doit être compris. Mais nous, on a aussi accès par des moyens stratégiques et des moyens cohérents d'acquérir cet argent. Et l'association, en France, le réseau associatif, c'est un des plus grands au monde et assez fort. Et ça veut dire que nous, on peut acquérir cet argent depuis le moment qu'on est transparent, depuis le moment qu'on montre comment on l'utilise, où on va, quel type de projet. Et dans plusieurs cas, ça finit pour faire le travail que l'État devrait le faire. Alors, on est d'accord que l'argent public est public et on continue dans ce réseau. Bueno, je vous remercie beaucoup pour votre visite ici. C'est un espace ouvert, la radio, pour donner la voix à les personnes qui ont fait les choses dans les niveaux sociaux alternatifs. Et je crois que cet effort, c'est louable aussi, même que si on était fait pour des hispanophones ou les Français en France, des étudiants marginaux, et toute cette chaîne de personnes qui ont été dans la contestación del sistema. Dernier mot, Cristian, en español, y vamos a anunciarle a nuestro público que vamos a tener ahorita la presentación de una artista española que interpreta un cover del grupo que he venido presentando, Antílopes, pero que lo hace tocando ella todo el instrumento, todos los instrumentos y los coros, y bueno, esto también es darle el espacio a las personas que están creando. Cristian, Héctor, las palabras de salida a nuestro invitado y bueno, como siempre decimos en Radio Frecuencia París Pluriel 106.3, estamos con la mejor disposición de recibirlos en otras ocasiones. Bueno, muchas gracias, Cristian. Como decías, la red de asociaciones es una de las más importantes en Francia. Entonces, tu labor como presidente de esa asociación, pequeña o grande o mediana, como sea, es muy importante. Y entonces, muchas gracias y que sigas con tus proyectos y con tu vida y que te vaya muy bien de aquí en adelante y que ojalá y te haya ido muy bien desde que hayas llegado a este hermoso país que es Francia. Que le haya ido muy bien y que le siga yendo bien. Bueno, pues las gracias se las regreso de todo corazón. Es muy interesante venir a participar a la radio. Como decimos los mexicanos, las gracias son de ustedes. No, es un honor participar y ser presidente de esta asociación. Ha sido una aventurota, la verdad es de que he aprendido mucho, hemos tenido de todo tipo de experiencias, pero sobre todo lo que les quiero mandar como mensaje y para cerrar esta emisión es de que pues la unión hace la fuerza. La verdad es de que no seríamos nada si no hubiera gente que creyera en nosotros, que no creyera en nuestra participación, que creyera en nuestros proyectos, que creyera que la interculturalidad es una riqueza y que como en México lo estamos viviendo en el periodo electoral o en diversas partes del mundo, pues yo creo que es momento de dejar de ver nuestras diferencias y comenzar a ver nuestras coincidencias. Tenemos un planeta, un futuro, un camino que es incierto para todos
y que está siendo amenazado por gente que tiene todo y los que no tenemos nada pedimos un espacio abierto y una oportunidad. A muchos nos han dado esa oportunidad y creo que lo más honesto es regresarla. Gracias por esta invitación. Una vez visto que hay mentiras que son verdades, que hay imprevistos que se desbordan de sus caudales. Una vez listos todos los besos en los portales, una vez visto que no hay consuelo a estas edades, una vez visto que ahora el maltrato es cualquier cosa, una vez visto que la más bella ya no es la rosa, una vez visto que me has borrado de toda estampa, una vez visto que aunque diluvie no siempre escampa. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañar al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? Oh, 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 oh. Una vez visto que ya no hay héroes para estos cuentos, que hay frases hechas que se recetan como un ungüento, una vez visto que ya no hay flechas para Cupido, una vez visto que aunque te vayas nunca te has ido. Después de tantas y tantísimas promesas, ya ni tu boca de fresa engañar al paladar. ¿Será el destino o está visto y comprobado que este amor tan delicado solo le queda rezar? Oh, 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 oh. Bueno, hemos visto que la música es para todos, es una situación de composición, de ver qué es lo que ha pasado, de ver cómo se interpreta la realidad. Chica Pigan es española, la interpretación es de Antílopes, la canción original, y bueno, la letra, si ya todo está visto, lo que tenemos que seguir es, pues, cotorreando el punto, caminando para adelante. ¿O no es así, mi estimado Cristian? Efectivamente, mira, esa palabra que acabas de mencionar es una de las que más me encanta de nuestro argot mexicano, cotorrear. Es lo que tenemos que hacer, seguir cotorreando, seguir pensando en que nuestra cultura es rica, es bella, el contacto humano es lo mejor que podemos tener. Como dices, la música es un lenguaje universal y aquí en Francia y en todo el mundo nos abre puertas y nos pone a mostrar lo que todos tenemos adentro y lo que todos tenemos que compartir, que es la armonía de vivir. Bueno, pues y bueno, ya en esta recta final de los 10 próximos minutos, pues dejamos correr otra completamente diferente interpretación y canción y actividad artística. Dejamos Apache.
Guayana.